Desarrollar videojuegos desde siempre ha sido un trabajo horrible. Desde horarios abusivos, acoso de tus jefes y tener que dormir en tu escritorio porque no te dejan volver a casa, hasta incluso enfermarte, perder la vista, ser explotado apenas siendo un adolescente, y hasta que tu jefe te lance una pantalla CRT a la cabeza. Ya vamos a eso. Estas fueron algunas de tantas cosas a las que desde hace décadas los creadores de tus juegos favoritos han tenido que soportar a través del tiempo. Pero vamos poco a poco. Todo este problema surgió en la década de los 80, con Atari queriendo lanzar un port de Pac-Man lo más rápido posible a su consola de ese entonces, la Atari 2600. Si no sabes qué consola es, rebusca entre las cosas viejas de tu tío, puede que encuentres una. La empresa obligó a uno de sus programadores, Todd Fry, a trabajar más de 80 horas a la semana, por 6 meses, con el fin de sacar el juego en la fecha límite. Y este suceso no fue más que el inicio de una historia sin fin de abusos y explotación en toda la industria del videojuego, la cual continuó en las oficinas de John Romero y John Carmack, los creadores del mejor videojuego que se haya podido correr en una prueba de embarazo. Así es, hablo de Doom. Y su empresa, ID Software, llegó a ser tan infernal como el propio juego en sí, obligando a trabajar a su equipo hasta 12 horas seguidas, 7 días a la semana, dependiendo del proyecto, claro está, en un movimiento al que Romero llamó el horario de la muerte. Y es un milagro que nadie hubiese muerto en dichas condiciones. Pero, ¿por qué pasa esto de la explotación laboral? ¿O cómo actualmente se le conoce? El crunch. Verán, existen varias etapas en el desarrollo de un videojuego, pero llega un momento en el desarrollo en el que los superiores se dan cuenta que el ritmo en el que va el proyecto no va a ser suficiente, por lo que el juego no podrá estar listo para la fecha planteada. Entonces el estudio tiene dos opciones, o atrasa el videojuego o explota a sus empleados. Y luego está CD Projekt Red, que hace más cosas, como lo fue en el caso de Core Design, el estudio que nos trajo Tomb Raider, quienes trabajaron 15 horas en el primer videojuego de Lara Croft, los 7 días a la semana. Pero como no era suficiente mandar a los trabajadores a sus casas ya a la medianoche, el productor Troy Horton revisaba el trabajo del equipo a primera hora de la mañana, y si encontraba algún error en el juego, iba corriendo directamente a las casas de sus empleados a tirarles piedras por la ventana. Todo para que regresaran a las oficinas y corrigieran los errores del juego. Todo eso pasó a la empresa durante años, razón por la cual el equipo se hartó, y decidieron matar a Lara Croft en Tomb Raider 4, en un intento desesperado para acabar con la franquicia, porque simplemente los trabajadores ya no podían más. A este punto, los desarrolladores de videojuegos trabajan las mismas horas que un minero de carbón del siglo XVIII, con obvias consecuencias a nivel físico y mental, además de personal, con varios trabajadores cuyas parejas terminaban abandonándolos por el nulo tiempo que estos tenían para ellas, entre demás factores, lo cual terminó siendo irónico, ya que fueron justamente las parejas de estos trabajadores las que terminaron cambiando el panorama entero del crunch, siendo las esposas de los trabajadores de EA y de Rockstar las principales denunciantes de las horribles condiciones en las que estas empresas hacían trabajar a sus maridos, acabando con Electronic Arts devolviéndoles $15 millones a sus empleados en base a demandas y varias críticas hacia Rockstar. En la década del 2010, la situación mejoró un poco con la digitalización de los videojuegos, pero eso solo fue un periodo corto de tiempo, debido a que muchas empresas no solo habían expuesto que está normalizado el crunch en sus desarrollos, sino que hasta lo usaban como una forma de publicitar el juego. Nuestros empleados trabajan más de 100 horas a la semana. Solo faltó que dejaran una nota en los créditos que dijese algo como: ningún empleado ha muerto en la creación de este videojuego. Entre las demás empresas que poseían este modelo desagradable estaban BioWare, Telltale Games, Naughty Dog, Warner Bros., Treyarch, Epic Games, entre otras. Los casos de BioWare y Epic, de hecho, son los más llamativos, ya que en BioWare, durante los 7 años de desarrollo de su juego Anthem, se dio a conocer el término Stress Casualty, o víctima de estrés, entre sus trabajadores. ¿Y qué significa esto? Esencialmente que sufrió un colapso mental, como resultado de tanto estrés, a lo que la empresa mandaba descansar a dichos trabajadores por meses, aunque a veces ni siquiera volvían. Y este término en particular no sería tan extraño si es que no hubiese sido acuñado por primera vez en el siglo XX para los soldados que sufrían estrés postraumático durante la Primera Guerra Mundial. Sí. Del lado de Epic, el crunch es una consecuencia del modelo de juego freemium. Verán, un juego por lo general posee un inicio y un final, y tal vez alguna expansión, pero el modelo de juegos como servicio requiere de constantes actualizaciones y la suma de nuevo contenido de forma indefinida, y peor aún, de forma constante, lo que se traduce en innumerable cantidad de horas extras, que aunque según trabajadores de Epic la empresa no te obliga a tomar, si no querías que te despidieran ibas a tener que tomarlas sí o sí, en una cultura del terror que se ha propagado en casi todos los juegos como servicio. Y digo casi porque increíblemente EA, sí, no viste mal, EA, y su empresa Respawn Entertainment, desarrolladores de Apex Legends, justamente bajaban el ritmo de dichas actualizaciones con el fin de evitar la explotación de sus empleados. Ok, esta vez hay que darles el crédito. De hecho, una de las peores desgracias resultadas del crunch fue en el caso del desarrollo de Sonic Stream. Chris Zen, uno de los desarrolladores principales, terminó enfermo por el exceso de trabajo,
sufriendo de constantes náuseas y calambres, llegando a perder más de 25 libras de peso, entre otros padecimientos. Lo llevaron al doctor por un diagnóstico, a lo que su médico tajantemente le dijo que si seguía trabajando de esa forma, iba a terminar muriendo en 6 meses. Abandonando el proyecto y dejándolo en manos de su colega Christina Coffin, quien, debido al peso del trabajo y al agotamiento físico, también cayó enferma, desarrollando neumonía, que, de no ser tratada, esta también le iba a terminar matando. Al igual que su colega, abandonó el proyecto, llevando a la cancelación del juego. Estos escenarios son los que por lo general maneja Occidente en las creaciones de sus videojuegos, pero ¿qué hay de ese país creador de tantas franquicias, quienes popularizaron a los videojuegos en todo el mundo? ¿Qué hay de Japón? Spoiler. En un segundo vamos a ese punto. Verán, como todos saben, en el país del sol naciente existe una cultura de explotación laboral preocupantemente normalizada. Hasta los años 80 era normal que las escuelas trabajasen hasta 6 días a la semana. Se llegó hasta incluir el término karoshi para referirse a la muerte por exceso de trabajo. Como resultado de esta cultura, las empresas de videojuegos implementaron en sus oficinas la conocida sala Hamachi. Te preguntarás qué es esta sala y por qué es tan importante. En esta sala se encerraban a los trabajadores con llave desde el exterior y no se les abría hasta que terminasen el trabajo. Y esta sala posee muchas formas. Se cuenta que el trabajador Yasuo Yoshikawa, en su primer día de trabajo en la empresa de juegos TNT Soft, lo encerraron en una habitación oscura durante más de 6 horas, hasta que escuchó un extraño crujido. Era un hombre dormido en el suelo junto al escritorio, el cual se levantó como si nada y empezó a trabajar, como si fuera una especie de zombie. Esto puso nervioso a Yoshikawa y, para colmo, su jefe le dijo que ya era muy tarde para volver a casa, así que le recomendó que era mejor idea que se quedara trabajando toda la noche. Guiño, guiño. Y no fue hasta la mañana siguiente, que ya en vez de Japón estaba durmiendo, cuando al pobre Yoshikawa apenas le dieron permiso para recoger sus cosas e ir a casa. Al final, se terminó descubriendo que la mayoría de empresas de juegos en Japón poseían una de estas salas en sus oficinas, y es que el abuso estaba tan normalizado que algunos empleados lo llegaban a disfrutar. Sí, me estás escuchando bien. Incluso cuando algunos jefes o senpais organizaban periodos de descanso, los mismos trabajadores desobedecían las órdenes de sus jefes y seguían trabajando. Según una entrevista con un trabajador de Masaya Games, este y unos colegas se quedan a dormir en la empresa y trabajan toda la noche por más que su jefe los enviase a descansar, hasta que su propio jefe aparecía totalmente borracho y arrastraba a sus empleados a un bar, por más que estos le suplicaban que los dejasen seguir trabajando. Otras entrevistas, como la hecha de un diseñador de la empresa Vulcan, describe cómo los empleados recordaban su época de explotación con cariño y hasta cómo se sentían agradecidos por haber vivido dicha época, lo cual es extremadamente preocupante por la enorme cantidad de problemas de salud que puede desencadenar esta ideología. El propio Yoshikawa nos cuenta que no volvió a casa durante meses, durmiendo en la habitación Hamachi, cuando en un domingo este al fin pudo volver a dormir en su propia casa. Al despertar abrió los ojos y se encontró con una horrible sorpresa. Yoshikawa estaba completamente ciego. Lo hospitalizaron de inmediato, y el médico al examinarlo le dijo que lo que tenía no era una condición que deberían de sufrir personas jóvenes. El exceso de trabajo incapacitó a Yoshikawa al punto de que lo obligaron a descansar del trabajo. Además, los casos de padecimientos por exceso de trabajo en jóvenes no eran algo raro en el Japón de esa época, incluso en personas menores. Mikito Ichikawa, de apenas 14 años, quien trabajaba para la empresa de juegos Falcom, también se enfermó. El exceso de trabajo lo hizo contraer la enfermedad del colágeno, a lo que el médico le advirtió que, de seguir con ese trabajo, iba a morir en 1 año y medio. Ichikawa reveló que empezó trabajando a muy temprana edad, y que incluso llegaba a pasar de 3 a 4 días sin dormir. Y no solo el trabajador promedio sufría estos abusos, incluso talentos como el co-creador de la saga Dragon Quest, Koichi Nakamura, padre de una de las obras más exitosas de Japón, al punto que cada lanzamiento de dicha saga causaba disturbios que obligaban a las tiendas a solo vender cada juego de Dragon Quest durante fines de semana en Japón. Esto debido a que muchos empleados japoneses dejaban de ir al trabajo solo para poder obtener una copia del juego. Este mismo hombre llegó a contemplar el suicidio. Antes del éxito de Dragon Quest, Nakamura llegó a sufrir deudas de cientos de millones de yenes, y una ola de proyectos que se resumían en una lista de fracasos comerciales le hicieron pensar en buscar la peor salida posible. Ya hemos hablado de la sala Hamachi, pero incluso existe una mucho peor, una hecha específicamente para ser tan tortuosa que obligaba a los trabajadores a renunciar. Estas son las salas de aislamiento o cuarentena, también llamadas Kakuribeya o Odashibeya. En estas se obligaba a los empleados japoneses a hacer tareas sin sentido alguno, poco productivas o simplemente no hacer absolutamente nada, en una habitación con pocas o ninguna persona, sin ventanas durante toda la jornada laboral. Pero, ¿por qué no solo despiden a sus empleados y ya? ¿Es necesario llegar a este punto? Eso se debe a que en Japón, las empresas la tienen muy difícil a la hora de despedir a sus empleados. Esto debido a que la ley de normas laborales y la ley de seguridad del empleo y en Japón dificultan que los empleadores despidan a los trabajadores sin una causa que lo justifique.
El despido solo se permite como último recurso, cuando el empleador no tiene otra opción. Además, la cultura laboral japonesa complica las renuncias, como vimos, los trabajadores pueden tener jefes difíciles, horas extras no pagadas, y aún así mantenerse en el trabajo por años o hasta incluso décadas. Por eso las empresas crean estas salas con el fin de ahorrarse problemas, haciendo que los propios trabajadores renuncien y se larguen. Un trucazo. Entre las empresas que se descubrió que recurrían a dicha práctica estaban Sony y Hitachi. Esto documentado por el medio japonés Asahi Shimbun, los cuales más tarde intentaron borrar esta noticia de sus páginas web, pero que a día de hoy aún puedes conseguir entrando a Wayback Machine. Entre otras empresas quienes también practicaban las salas de aislamiento estaban Panasonic, Toshiba, Seiko Instruments y una subsidiaria de Netcorp, aunque las empresas claramente intentaban negar los hechos, contando excusas baratas del por qué trasladaban a sus empleados a dichas oficinas y que era algo completamente temporal, cuando había trabajadores que llevaban hasta 4 años en estas habitaciones, por lo general solos, haciendo tareas tan ridículas como ver una pantalla por 10 horas. Y así hasta que renunciasen, ya sea por el aburrimiento o por el aislamiento casi absoluto. Pero una empresa a la que no se le ignoró esta práctica fue a Sega. La empresa había anunciado por esa época una serie de renuncias voluntarias diseñadas para reducir costos, y así supimos que la habitación estaba siendo preparada para aquellos que se negaban a aceptar la renuncia. Según el Mainichi Shimbun, un periódico importante en Japón, 2 empleados de Sega se negaron a retirarse voluntariamente, y como se esperaba, fueron transferidos a la sala de aislamiento. Los empleados no solo rechazaron el traslado, sino que en su lugar se unieron a un sindicato, y el 2 de abril de ese año, unos 30 miembros del sindicato protestaron frente a la sede de Sega, utilizando megáfonos para anunciar los males de esta práctica japonesa. Incluso, los miembros del grupo repartieron folletos a los empleados de Sega. Hasta fueron apoyados por IGN, quienes promovieron la noticia a nivel internacional. Un entrevistado describió cómo el problema llegó a un punto crítico en el año 2000. Los empleados de Sega no solo habían ganado, sino que hasta habían obtenido una disculpa pública de parte de la compañía. La situación manchó la reputación de Sega a tal punto que nadie en Japón quería comprarle juegos a la compañía, y mucho menos a su consola de ese entonces, la Sega Dreamcast, casi mandando a la bancarrota a la empresa y ser uno de los motivos no tan conocidos de la cancelación de la Sega Dreamcast en Japón. Pero dicho caso quedó desapercibido en Occidente. Literal, el único medio relevante que le ofreció cobertura al caso fue la propia IGN, cuando fue un obvio caso de abuso confirmado por los tribunales. Pero bueno, esto nos lleva a nuestra última historia. Cuenta un empleado de la empresa de juegos Sainsoft que fácilmente sufrió uno de los peores abusos por una compañía de videojuegos, ya que llegaba hasta el abuso físico. Kensuke Takahashi nos contaba cómo su jefe lo agarraba a puñetazos y a patadas regularmente. Una vez, el CEO de la empresa agarró una pantalla CRT de 14 pulgadas y se la arrojó a Takahashi. El empleado cuenta cómo el CEO era un psicópata. Lo obligaba a trabajar 20 horas al día y sin volver a casa durante meses. Takahashi cuenta en una entrevista que una vez, cuando él estaba dormitando después de no haber descansado prácticamente nada por 9 días seguidos, el CEO lo observó y le metió una patada tan fuerte como pudo, y su cabeza golpeó tan fuerte el monitor del PC que este terminó rompiéndose. Lo bueno es que Takahashi estaba tan cansado que este apenas pudo sentir dolor. Algunos de estos eventos llegaron más allá de las oficinas de Sainsoft, creando leyendas urbanas tanto entre los consumidores como de las revistas, de que Sainsoft está dirigido por la Yakuza, cosa que aunque no lo creas no es raro entre las empresas de videojuegos tener lazos con la mafia japonesa. Es más, te dejo un video en el que explico la relación de la Yakuza con las empresas de juegos en Japón. Chécalo cuando puedas. Al final, el hombre renunció después de 4 años de abusos continuos en la empresa, y para remate el CEO terminó siendo arrestado. ¿Qué? ¿Por abuso? No, esto es Japón. Verán, resulta que el CEO de Sainsoft no era un yakuza y que de hecho era alguien muy inseguro. Literal, se dejaba crecer el bigote y actuaba de forma seria para aparentar ser mayor. La razón por la que terminó en la cárcel fue ni más ni menos que por defraudar a Apple. Saben, a pesar de que por todo lo dicho parece que vivimos en un periodo en el que las empresas parecieran intentar sacarle el alma a sus trabajadores para hacer sus juegos, la verdad es que con el tiempo muchas cosas han cambiado para bien. Durante la pandemia del COVID-19, los desarrollos de muchos juegos se interrumpieron, obligando a los desarrolladores a trabajar desde casa y obteniendo muy buenos resultados, demostrándole a la industria que la explotación laboral nunca fue necesaria en el desarrollo de buenos juegos, a la par que esta práctica había vuelto a ser juzgada como en antaño, por allá en los lejanos 2000. En octubre de 2021, Eidos Montreal y Eidos Sherbrooke fueron algunos de los primeros grandes estudios en anunciar el cambio a una semana laboral de 4 días, para mejorar así la calidad de vida de sus trabajadores. Y súmale a eso varias empresas que abiertamente prohíben el crunch a toda costa en sus desarrollos. Entre ellas están Nintendo, Devolver Digital, Paradox, Obsidian, Digital Streams, entre otras que intentan crear mejores experiencias para sus trabajadores y entornos mucho más sanos. ¿Qué dices tú? Yo opino que la explotación laboral es una mierda. Gracias por ver mi video. Cheque estos otros que he hecho, desde las empresas que trabajaron con la Yakuza hasta el por qué los controles por movimiento fueron desapareciendo. Gracias por ver mi video y los que faltan por ver. Hasta pronto.